Ya, buenos días. Conforme tenemos previsto, vamos a dedicar esta sesión para concluir el módulo sexto. Eso implica desarrollar el último factor que nos va aún más permitir el desarrollo del derecho agrario en Bolivia, sobre todo en lo que respecta a nuestra legislación, pero claro que está íntimamente esto relacionado con la evolución del derecho agrario boliviano hasta llegar al estado actual. Eh, Esto tiene que ver con el neoliberalismo y el proceso abierto para las contrarreformas que se realizaron desde la perspectiva del neoliberalismo y la globalización en el mundo. Ustedes han de convenir conmigo en que ningún sistema económico, ningún esquema gubernamental o propuesta político-ideológica pueden descuidar, ¿no?, el tratamiento del tema tierra. Para cualquier gobierno, para cualquier modelo de Estado, el tema tierra es de vital importancia, porque como tenemos visto, el recurso tierra es factor de riqueza y de acumulación de poder también, claro que sí. Por eso que para el neoliberalismo, en la década de los 90 del siglo pasado, este fue un tema sumamente crucial, por lo que desde las agencias más importantes del imperialismo norteamericano, ¿no?, se propusieron realizar toda una serie de acciones para lograr que los diferentes gobiernos en América Latina reformen sus constituciones, entre comillas, según ellos, modernicen sus legislaciones a objeto de facilitar la realización de sus propósitos. O sea, esto implicó generalmente realizar contrarreformas a las reformas agrarias que se habían realizado históricamente en gran parte de Latinoamérica. O sea, contrarreformas que deberían implicar la modificación sustancial, ¿no?, del espíritu de sus reformas agrarias. Así lo hizo México. México, por ejemplo, fue uno de los primeros países en dejar sin efecto aquello que nosotros lo hemos estudiado de inicio, el famoso artículo segundo de su constitución, que decía que las tierras son de dominio original de la nación. Hoy en la Constitución mexicana ya no está más presente ese artículo histórico, ese artículo paradigmático que sirvió de modelo para muchos países de Latinoamérica. Lo hizo también el Ecuador, lo hizo el Perú, ¿no?, con una serie de matices, ¿no?, para, sobre todo, engañar a sus poblaciones. En el caso nuestro también se intentó esto. En 1994 se hizo presente una comisión en La Paz, encabezada por Stephen Hendricks, para discutir una serie de acciones que estaban encaminadas a esos propósitos neoliberales. Y ellos nos vinieron a decir: muchachos, tienen que modernizarse, tienen que ponerse a la altura de las circunstancias que les permita encarar esto que se viene como una tromba irreversible, que es la globalización de la economía, ¿no?, la globalización del derecho en el mundo, y para ello tienen que realizar una serie de acciones. Y nos vinieron a ofrecer una suerte de recetario. Primero nos vinieron a decir que había que levantar todas las restricciones que pesaban contra la hipoteca de la propiedad agraria. ¿Qué es esto? Algunos de ustedes ya deben saber lo que es una hipoteca.
Y si no, les voy a decir que la hipoteca es una carga que se impone a un inmueble urbano o rural o agrario. ¿Entiende? A ver, grafiquemos. Si yo necesito un crédito, voy a ir a un banco y voy a ir a ofrecer en garantía mi casa. Para lo que se van a inscribir en derechos reales en calidad de hipoteca, ¿no? Los títulos que tengo sobre esta casa, ¿no? A partir de ese momento mi casa queda hipotecada hasta que yo cumpla con el pago del último centavo que me está entregando el banco, hasta que yo pague el último centavo por concepto de capital e intereses. Es eso la hipoteca. Entonces, los neoliberales vinieron a decirnos que debería levantarse todas las restricciones, ¿no? De manera que puedan todas las formas de propiedad existentes reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico puedan ser susceptibles de hipoteca. La pequeña propiedad, la mediana propiedad, la empresa agropecuaria deberían ser susceptibles de hipoteca. Esto en el caso boliviano, amigos, como que se ha incorporado con un determinado matiz. En el caso argentino, peruano, colombiano, ¿no? Chileno, esto está más que claro. En esos países no existe ninguna restricción a la hipoteca de la propiedad agraria. Los propietarios pueden ofrecer en garantía y obtener los créditos que estimen conveniente y que puedan obtener. En el caso nuestro no. Y me voy a poner de ejemplo. Yo soy pequeño propietario. Cuento con mi título ejecutorial debidamente regularizado. Todo está en orden. Si yo voy a un banco, a cualquiera de nuestra ciudad, le digo, aquí están mis títulos, tengo una pequeña propiedad en el Río Chico, necesito un crédito de 1,000 lucas, $1,000, digamos. El banquero me va a decir, bueno, sí, perfecto. Está, ¿no?, en orden su documentación, pero usted sabrá que no podemos prestarles crédito porque la Constitución declara la inembargabilidad de su pequeña propiedad. ¿Lo? Es así. Y esta es una restricción. La Constitución política del Estado misma está restringiendo a que yo, como pequeño propietario, pueda acceder a un crédito, ofreciendo en garantía mi pequeña propiedad. Por tanto, es inhipotecable mi pequeña propiedad. Hay esa restricción. Al igual que las propiedades comunitarias. No son susceptibles de hipoteca, porque la misma Constitución declara la inembargabilidad de las tierras comunitarias. En cambio, la mediana propiedad, la empresa agropecuaria, ¿no?, sobre ellas no existe absolutamente ninguna restricción. Los propietarios, sus titulares, podrán tranquilamente acudir a cualquier entidad financiera y obtener el crédito que puedan lograr, poniendo en hipoteca su mediana propiedad o su empresa agropecuaria. Este es un primer caso. Y en el caso nuestro, como que a medias esto se ha incorporado con el matiz que les estoy comentando. Un segundo objetivo nos vinieron a decir que deberíamos liberalizar el derecho de propiedad agraria respetando la autodeterminación de los campesinos. Nos vinieron a decir que había que darle definitividad
al derecho de propiedad, de manera que sus propietarios libremente puedan disponer, transferir, enajenar. Exactamente como en los tiempos de Bolívar, cuando en su decreto del 8 de abril, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, dice que había que declarar a los propietarios para que estos puedan vender, enajenar, transferir. Exactamente. Esa es la línea, por excelencia, liberal, neoliberal, como quieran llamar ustedes. Vinieron a decir, hay que liberalizar el derecho de propiedad para que sea la tierra objeto de mercancía, como cualquier otro objeto. Eso vinieron a decir. Dijeron, respetando la autodeterminación de los campesinos. Claro, esto significó que, como ha pasado en algunas comunidades que yo conozco, solamente en algunas, muy contadas comunidades, donde optaron por un título colectivo, comunitario, pero por razones muy específicas, ¿no? Y al final de cuentas han sufrido un fiasco tremendo. Les voy a ir comentando después. Este objetivo ha sido realizado, amigos, a través del saneamiento de la propiedad agraria. El INSA lo que ha hecho es darle definitividad, es decir, carácter definitivo al derecho propietario, tanto a minifundistas como latifundistas. Y por supuesto que también ha extendido títulos comunitarios y colectivos, con ciertos matices. Pero hoy en día, ¿no?, la mayoría de los campesinos está titulado, a través del saneamiento de la propiedad agraria, está titulado sobre sus minifundios, y nada más. Un tercer objetivo que nos vinieron a decir que deberíamos realizar fue la creación de mercados libres de compraventa de tierras. Esa es pura economía de mercado. Porque para los neoliberales, como por ejemplo don Carlos Mesa, el mercado es el mejor factor que puede resolver cualquier problema de tenencia de tierra vía compraventa. Para los neoliberales, el mercado es su Dios. Y por eso vinieron a decirnos, ustedes tienen que crear mercados libres de compraventa de tierra. Y por supuesto que trataron de introducir esa política a través de la creación de una entidad estatal que se ocupe de la subasta de tierras. A través del remate de tierras. De suerte que quien ofrezca más plata pueda acceder a una propiedad agraria. Pero de todas maneras, amigos, debemos también entender que en Bolivia desde siempre ha existido un mercado de circulación de propiedades agrarias, con o sin control del Estado, siempre. Incluso en tiempos en que el mismito Víctor Paz Estenssoro, allá por 1967 del siglo pasado, emitió una circular ordenando que quien quiera vender sus tierras debería obtener una autorización del ex Consejo Nacional de Reforma Agraria. Y esa circular, esa disposición gubernamental, antes de frenar en seco la compraventa de tierras, sirvió sobre todo para que los corruptos se embolsillaran más plata.
porque fácil fue, ¿no? A partir de ese momento, meter plata por debajo del escritorio y obtener fácilmente la famosa autorización. Ni eso frenó. Y en todos estos últimos tiempos, amigos, ha existido un mercado libre de compra-venta de tierras. Ha existido. Porque habíamos dicho también, ¿no?, que la reforma agraria de 1953, ¿no?, tuvo un carácter liberal. Ese fue un tercer objetivo. Un cuarto, dijeron ellos, que había que regular la silvicultura en relación con la función social que debería cumplir. En fin, eso está en nuestro ordenamiento jurídico. Un quinto, vinieron a decirnos que que había que legislar en relación al derecho que tienen las comunidades indígenas, ¿no?, y originarias sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así a secas. Pero la pregunta es, ¿cuáles recursos naturales? Porque ustedes saben que los recursos naturales están clasificados en dos: los recursos naturales renovables y los no renovables. Sobre los no renovables, amigos, como los mineralógicos, los hidrocarburíferos, tiene tuición directa al Estado. Aunque ahora, por la Constitución, deberían beneficiarse en alguna medida, ¿no?, con la explotación de esos recursos, las comunidades donde se encuentren, ¿no?, esos recursos. En cambio, los recursos naturales renovables son aquellos, como su nombre lo dice, de ir cuidando, ¿no?, y cuidando su preservación, su reproducción, como por ejemplo los recursos forestales, los recursos madereros. Pero bueno, los neoliberales vinieron a decir, tienen que legislar sobre el derecho que tienen estas comunidades indígenas originarias en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esta no fue ninguna concesión del neoliberalismo. Es más, entendí yo en ese tiempo que lo exponían de muy mal talante, no de pleno gusto. Porque ¿cómo no quisiera el neoliberalismo arrasar con todo lo que encuentra a su paso? Por su voracidad capitalista. ¿Cómo no? Lo tuvieron que hacer en ese tiempo en atención al convenio número 169 de la OIT. Y entendiendo además que Bolivia es un país con una fortísima presencia indígena. Y es un país rico en recursos naturales, renovables o no renovables. Entonces tuvieron que intentar acomodar sus pretensiones con lo que establece ya el convenio número 169 de la OIT. Y este último objetivo que vinieron a plantearnos viene a ser una suerte de frutilla del postre, pues, ¿no?, que viene a desnudar la verdadera intencionalidad del neoliberalismo cuando se habla, ¿no?, del recurso tierra. Vinieron a decirnos, entre comillas, yo voy a permitirme entrecomillar, ¿no?, que teníamos que modernizar nuestras legislaciones, que teníamos que modernizar nuestra legislación nacional, particularmente en lo que respecta al comercio, la inversión y el medio ambiente. Este sexto objetivo neoliberal está desnudando las verdaderas pretensiones que persigue el neoliberalismo. Uno, nos dice que había que modernizar especialmente en lo que respecta al comercio. Claro, el comercio para ellos es de vital importancia, de manera que puedan obtener mayores ganancias, sobre todo en países en desarrollo como el nuestro o
cualquier otro de América Latina. Que teníamos que modernizar en lo que respecta a la inversión. Pero ¿cómo no entender esto? Claro que sí, ¿no? Y en todos los países latinoamericanos donde ellos han estado presentes, lograron la apertura de sus fronteras para el ingreso de capitales. Y eso fue lo que hicieron. Por ejemplo, con la famosa capitalización ¿no?, de las empresas estratégicas del país, yacimientos, ferrocarriles del Estado y todo lo que conocemos, Entel, ¿no? Donde no colocaron sus sucios capitales. Y nosotros, obedientes, tuvimos que, entre comillas, modernizar nuestra legislación. Pero es más, y no se me ocurre otra cosa que llamarlos sinvergüenzas a estos, ¿no? Vinieron a decirnos que modernicemos nuestra legislación, ¿no?, para regular, para cuidar la conservación, ¿no?, para la protección del medio ambiente. ¿Se los puede creer a estos sinvergüenzas que es honesta su propuesta cuando son los mayores asesinos de la biodiversidad del mundo? Yo tengo esa percepción. Ustedes son libres de tener la suya. Pero déjenme decirles por experiencia propia, yo estuve de diputado en ese tiempo y vaya que nos hicieron trabajar día y noche para la modernización de nuestra legislación. Nos hicieron trabajar para que no se les entregue leyes que les permita la realización de sus objetivos neoliberales. Por eso es que en 1994 se tuvo que, ya les he comentado, reformar la Constitución de 1967, es decir, la Constitución abrogada, la anterior. Y se trabajó con una serie de leyes, ¿no?, que definitivamente movió nuestro piso legislativo. Nos movieron todo. Y bueno, este fue el recetario. Y los resultados, casi todos ellos negativos, están a flor de piel. Como por ejemplo, en México y en cualquier otro país que se haya aplicado, se haya desarrollado esta política, el efecto más perverso es la superatomización de la propiedad agraria. La propiedad agraria se pulverizó, como dicen muchos estudios. Se hizo añicos. En México hoy en día están lamentando, por ejemplo, que resultado de esa política neoliberal se haya hecho añicos el ejido, una forma de propiedad colectiva que fue orgullo de los mexicanos. No existe más el ejido. Y si existen ejidos, están a merced del capital transnacional. Dependen del capital transnacional. Entonces, amigos, en el caso nuestro, reitero, este recetario neoliberal está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico agrario, pero reitero, con matices propios de nuestra realidad socioeconómica. Entonces, con estos antecedentes, ya ahora sí podemos ingresar a debatir la ley 1715, la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que fue promulgada, reitero, el 18 de octubre de 1996, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y fíjense ustedes la ironía, no fue Gonzalo Sánchez de Lozada quien promulgó esta ley, sino su vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. Ahora, empecemos pues marcando la característica de la ley 1715.
¿Cuál es la característica de esta ley? Y está a la vista. Y es que esta ley, la ley 1715, contiene una doble cualidad. Y es que la ley 1715 es una ley sustantiva, pero a la vez es una ley adjetiva. Fíjense, chicos, estamos empezando a ingresar en el terreno del más puro derecho procesal, porque vamos a empezar a utilizar categorías procesales. Y en el ámbito procesal, una ley o es sustantiva o es adjetiva. Y les pregunto, ¿cuándo una ley será sustantiva? ¿Cuándo será adjetiva? Y seguro que muchos de ustedes no saben todavía. Por eso rápidamente les voy a dar algunas pautas para su trabajo de investigación. Una ley sustantiva es aquella que marca derechos y obligaciones. ¿Se está entendiendo? La ley sustantiva es aquella que establece, marca derechos y obligaciones. En tanto que una ley adjetiva es aquella que establece, señala el procedimiento que se debe seguir, ¿no?, en la aplicación de una norma sustantiva en un determinado caso. ¿Se entiende ahora? Y para ver a ver si me han entendido. En el ámbito civil, ¿cuál será la ley sustantiva y cuál la adjetiva? A ver, tiene la palabra. Doctor, la ley sustantiva puede ser el Código Civil y la ley adjetiva el Código Procesal Civil. Tal cual, exactamente, hermano. Lo mismo que en el ámbito penal, ¿no es cierto? En la ley sustantiva es el Código Penal y la adjetiva es el Código Procesal Penal, exactamente. Miren, en la mayoría ¿no?, de las ramas que estamos estudiando, o ustedes están empezando a estudiar, ¿no?, esta doble cualidad está por separado. Tienen su código sustantivo y código adjetivo. En cambio, amigos míos, en nuestra materia, no, porque ambas cualidades están contenidas en esta ley. Lo sustantivo y lo adjetivo, e incluso lo organizativo, está dentro de la propia ley 1715. ¿No? Y esa es, digamos, una característica no muy provechosa, que no le hace bien. Porque lo ideal es que cada rama del derecho, y en particular el derecho agrario, merezca un ordenamiento jurídico sustantivo debidamente elaborado, sistemáticamente trabajado y, por supuesto, ya con una visión científica del tema, lo mismo que una ley adjetiva que corresponda a esa ley sustantiva. Esto no está trabajado en el caso nuestro. El procedimiento que tenemos en la ley 1715 es ínfimo, es nada. Y el legislador de la ley 1715, ¿no?, los que trabajaron la ley 1715, yo me libero, ya no estuve yo de diputado en ese tiempo, y no vaya a decir, está quitándole el poto a la jeringa, no, ¿cuánto? Yo ya no estuve, pero quisieron resolver su pereza intelectual, ¿no?, utilizando la figurita de la supletoriedad. Porque como veremos, en el artículo 78 de la ley 1715 se establece que aquello que no está previsto por la ley 1715 será resuelto, dice, por el Código Procesal Civil. Nos está remitiendo al Código Procesal Civil. Y déjenme decirles que como ex juez,
agrario, como ex abogado causídico, generalmente se trabaja en base al Código Procesal Civil, porque en materia agraria no tenemos procedimiento. Es nada lo que tenemos. Esta es la gran tragedia, ¿no? De la justicia hoy denominada agroambiental. Es así nomás, chicos, así está la cosa. Por eso que subrayo esta doble cualidad contenida por la ley 1715. Por ejemplo, para darles pautas, el artículo 3, fíjense, dice: a título de garantías constitucionales. Este artículo 3 tiene el nomen juris de garantías constitucionales. ¿Qué es esto de nomen juris, muchachos? Es el nombre de la ley. Nomen juris. Porque ustedes se van a fijar que en todos los artículos hay un título. A eso se le llama, en el ámbito legislativo, el nomen juris, el nombre de la ley. En el artículo 3, a título de garantías constitucionales, se dice esto, por ejemplo: se reconoce y garantiza la propiedad agraria privada en favor de personas naturales o jurídicas. Vayan sacando sus conclusiones. En el parágrafo 3 se dice: se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen. En el parágrafo 6 se dice: el Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el artículo 6 de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su estado civil. Y existen más normas. ¿Qué clase de normativa será esta? A ver, algunos de ustedes. Ya vamos, tienen que pensar mucho. ¿Qué será? ¿Será sustantiva o adjetiva? Es sustantiva, doctor, porque no da un procedimiento. Claro, pero sobre todo es sustantiva, tienes razón, porque está señalando derechos colectivos. Está haciendo referencia a derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la propia Ley 1715. Y así como este artículo, amigos, existen muchos más que están marcando derechos y obligaciones. Por ejemplo, el artículo 2 dice, a ver, el artículo 2, aquí está. La función económico-social comprende de manera integral áreas efectivamente aprovechadas de descanso, servidumbres ecológicas, legales y de proyección de crecimiento, en saneamiento no se excederá la superficie. En fin, mira, está hablando de la función económico-social. Así como se establece el derecho que uno tiene, ¿no?, a gozar de una propiedad agraria, por ejemplo, digamos una mediana propiedad de una empresa agropecuaria, cualquier persona jurídica o natural tiene ese derecho a ser titular de esa propiedad. Pero a continuación está, dentro de ese mismo ordenamiento sustantivo, está la obligación de cumplir con la función económico-social. Esto es, amigos, ¿no? Esta es una norma sustantiva.
porque está marcando derechos y obligaciones. Ahora, hablando de una norma adjetiva, ya hemos dicho que es aquella que marca un procedimiento, que es la norma procedimental. Veamos, por ejemplo, el artículo 39. Dice acá, artículo 39, competencia. Vamos a tener que hablar después en mayor detalle lo que es la jurisdicción y competencia. O si quieren ustedes, la competencia y la jurisdicción. Que no es lo mismo, ¿eh? Que están relacionados íntimamente, sí, pero no es lo mismo en sus efectos jurídicos. ¿Me entienden? Solemos muchas veces utilizar de manera indistinta estas dos categorías procesales. Es decir, no tiene jurisdicción o no tiene competencia, o tiene jurisdicción, tiene competencia, no. Hay que discriminar, se dan cuenta, cada una de estas categorías procesales. Y para empezar, déjenme decirles que la competencia es una atribución conferida por ley para conocer y resolver un determinado asunto. Y la competencia nace de la ley. La ley le tiene que decir a un juez, usted es competente para esto, para esto, para esto, para esto otro. La competencia no nace del arbitrio de una persona. No porque sea juez, de pronto no voy a decir, para esto también soy competente, aunque no esté en la ley. No, no. La competencia nace, emana de la ley. Y este artículo 39 nos viene a decir, ¿no?, que los jueces hoy denominados agroambientales tienen competencia para conocer las acciones de afectación de puntos rústicos, para conocer las acciones que denuncian la sobreposición de derechos, para conocer las acciones de uso y aprovechamiento de aguas, para conocer los interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión. Esta es una norma totalmente adjetiva, porque nos está viniendo a decir cuáles son las competencias de un juez agroambiental. En otras materias, les reitero, esto está por separado. Lo adjetivo está contenido en un determinado cuerpo, al igual que lo sustantivo. Pero les decía que incluso esta ley tiene un carácter organizativo, porque vamos a encontrar normas, artículos que están referidos a la forma de organización, de composición de un juzgado agroambiental o del propio Servicio Nacional de Reforma Agraria. Es una mezcolanza. O como mi santa viejita en vida diría, es un chenco. Pero bueno, ahí está. Y esta ley está vigente. Y es una ley que ha sido modificada por la ley número 3545 de Evo Morales Ayma. Pero está vigente. Y tenemos que hablar de la ley número 1715. Porque la ley que emitió, que promulgó Evo Morales Ayma, vino simplemente a modificar algunos aspectos de esta ley. En lo esencial, sigue siendo la ley 1715. Ahora, ¿cuál es el marco normativo de esta ley? Si ustedes quieren, ¿qué objetivos debería cumplir esta ley? Y básicamente son 6 los objetivos que se trataron, ¿no?, o que se trazaron los legisladores con esta ley. Uno, establecer una nueva estructura orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Y claro, esto era de mucha urgencia, chicos. Recuerden ustedes que en la anterior clase habíamos afirmado que ante la pobredumbre que se instaló en el Servicio Nacional de Reforma Agraria, ante la corrupción que había imperado en esa estructura agraria, es que se intervino.
el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización. Por tanto, la urgencia fue establecer una nueva estructura orgánica. ¿Mm? Y veremos posteriormente cómo está ahora conformada esa estructura orgánica, que en esencia no ha cambiado mucho. Sigue siendo extremadamente presidencialista. Vamos a eso a comentar en su momento. Un segundo objetivo fue establecer una nueva política de distribución de tierras. ¿Es cierto? Establecer una nueva modalidad, aquí dice, en el artículo primero, un nuevo régimen de distribución de tierras. Y aquí, arteramente, los neoliberales quisieron meter mano. Porque ustedes tienen que saber, amigos, que desde la vigencia de esta ley de reforma agraria, perdonen que les presente así, pero ya no hay para poder adquirir. Esta es mi vieja reforma agraria desde mis tiempos de estudiante. Ustedes podrán imaginarse lo viejito que es, ¿eh? Desde la reforma agraria hasta la ley 1715, ¿no? La única forma de distribución histórica de tierras ha sido a través de la dotación gratuita. Y la dotación, amigos, de tierras es un derecho. Es un derecho reconocido en favor de los hermanos campesinos. O si quieren, llámenlos ustedes indígenas originarios, ¿no? Como ahora se suele cambiar de denominación. Y los neoliberales, además de la dotación, quisieron incorporar en ese régimen de distribución la llamada adjudicación de tierras, que no fue sino un intento de poner en vigencia un mercado para la libre circulación de tierras a través de la subasta, del remate de tierras. Entonces, el encargo al INRA fue que determinara la existencia de tierras fiscales disponibles para su adjudicación. Y esto significaba que persona que tenga interés en tierras podía participar de ese remate de tierras ofreciendo, ¿no?, lo más que pueda para obtener la adjudicación de tierras, reitero. Al igual que ocurre con la subasta o remate de un inmueble urbano. En un remate, ¿quién obtiene la adjudicación? El que ofrece mayor cantidad de plata y para de contar. ¿No es cierto? Exactamente ese procedimiento quisieron institucionalizar en el país para la libre compraventa de tierras, para la libre circulación del recurso tierra, ¿no? Rematar tierras fiscales por el Estado en favor de todos quienes quieran acceder al recurso tierra. Esta fue una intencionalidad genuinamente neoliberal, pero no sé, otros no sé, pero yo tengo la percepción de que esto nunca funcionó, nunca. No conozco un solo caso donde hayan concurrido interesados al remate de tierras, no. ¿Y saben por qué, amigos? Porque históricamente en la cabeza, ¿no?, de los sujetos agrarios, de la gente con vocación agrícola o agropecuaria, está la figura de la dotación como un derecho. Y eso al boliviano no le van a poder extirpar tan fácilmente. No. La dotación es un derecho histórico, que les asiste, que les corresponde a nuestros hermanos del agro, y pare de contar. Un tercer objetivo fue
brindar garantía en el ejercicio del derecho de propiedad agraria. O sea, darle seguridad jurídica a la propiedad agraria. Y por supuesto que esta fue una necesidad, sigue siendo hasta el día de hoy, sigue siendo una extrema necesidad, que se le dé seguridad jurídica a la propiedad. Porque ustedes saben que si en el pasado hubo asaltantes de tierra, durante el masismo también han existido, ¿no? Los invasores, los asaltantes de tierras, quienes a título de movimiento sin tierra, ¿no? Han hecho estragos. Y esto es lo peor, con los más débiles y no con los poderosos del Oriente. Entonces, hoy la necesidad es que dentro de un Estado de Derecho se brinde seguridad jurídica sobre la propiedad agraria. Y esa tarea, amigos, veremos hacia adelante, está encomendada a la jurisdicción agroambiental por mandato constitucional. Corresponde a los magistrados del Tribunal Agroambiental como a los jueces agroambientales brindar esa garantía en el ejercicio del derecho de propiedad. Ahí está. Un cuarto objetivo fue la creación de la Superintendencia Agraria. Chicos, ustedes sabrán que durante el neoliberalismo, durante los gobiernos neoliberales, ¿no? Se crearon una serie de superintendencias. Y claro, en el propósito de achicar el Estado a su mínima expresión, los neoliberales dijeron hay que crear superintendencias en todo orden de cosas para que supuestamente protejan a la sociedad, protejan los intereses generales, protejan los intereses del Estado. Por eso que se creó la superintendencia de minas, superintendencia de hidrocarburos, superintendencia de caminos, superintendencia agraria y un montón. Que a la hora de la verdad se ha dicho, esas superintendencias no defendieron nada, menos los intereses nacionales, menos los intereses de la sociedad, de los más débiles. Se convirtieron nada más que en entidades burocráticas y corruptas, que es lo peor. Y la superintendencia agraria, amigos, por supuesto que fue un ladrillo más en la pared. ¿Se entiende esto en términos de Pink Floyd? Fue un ladrillo más en la pared. Porque se convirtió en una entidad extremadamente burocrática, politizada y corrupta, que lejos de defender los intereses de los más necesitados, de los más débiles, se ocupó solamente de defender los intereses de la oligarquía agroindustrial del oriente boliviano. No es casual que todos los superintendentes hayan salido de la Cámara Agropecuaria del Oriente, fieles representantes de sus intereses. Y que se ocuparon de legitimar el latifundio hoy existente en Bolivia. Que se ocuparon de ponerle precios ínfimos a una hectárea de tierra para que se beneficien los actuales latifundistas con miles de hectáreas a título de adjudicación. Y nada más. Hoy esas superintendencias, y en particular la superintendencia agraria, no existen más. Pero, en reemplazo, han instituido las famosas autoridades, ¿no? La autoridad de hidrocarburos, la autoridad de minas, la autoridad boliviana de caminos, la autoridad de bosques y tierras, que hasta este último tiempo estuvo, ¿no?, bajo la dirección de un exalumno mío, mi ayudante de
de cátedra, ¿eh? El último, al que lo echaron después del gran incendio que se produjo en el Oriente. Que al igual que la superintendencia se convirtió también simplemente en una entidad burocrática y corrupta también. Sí, señor. Y si no están de acuerdo conmigo, perdonen. Pero para mí, acabó siendo eso. ¿Eh? Por eso que a mi exalumno, si algún día, él se llama Cliver Rocha, le encuentro, le voy a dar su soberana pateadura. Porque en San Francisco Javier no le preparamos para que sea corrupto. Nosotros en San Francisco Javier no estimulamos la corrupción, nunca. Y de ello debemos estar orgullosos, quienes nos debemos a nuestra alma mater, San Francisco Javier. ¿No les parece? Un quinto objetivo fue la creación de la Judicatura Agraria y su procedimiento. Este sí fue un objetivo muy importantísimo, porque permitió, amigos, que en definitiva Bolivia cuente con un órgano, todavía entre comillas, especializado en impartir justicia agraria. En términos actuales, en impartir justicia agroambiental. Y la creación de la Judicatura Agraria y con ella ahora de la jurisdicción agroambiental, amigos, para mí se trata fundamentalmente de reconocer un derecho humano. Porque la justicia, amigos míos, es un derecho humano. No es la concesión de nadie. No es simplemente un servicio, como generalmente les escucho repetir a muchos abogados. No es simplemente un servicio, es un derecho humano que lo tenemos que cuidar nosotros, que lo tenemos que preservar y que lo tenemos que impartir con honestidad, eficiencia y sabiduría. Ustedes, chicos, ustedes son los responsables el día de mañana de ese derecho humano, de la justicia. Y claro, amigos, que en el contexto del convenio número 169 de la OIT se tenía que hacer esto. En la esperanza de que la creación de la Judicatura Agraria dependiente del órgano judicial signifique la despolitización de la justicia agraria, pero además su saneamiento, es decir, evitar que esa justicia se corrompa. ¿Habremos avanzado? Poco, mucho, no sé, lo tenemos que evaluar. Pero que en cierta medida se ha logrado zafar, ¿no?, del manoseo político, en cierta medida, digo, es posible aceptar. Pero con todo, reitero, este ha sido y seguirá siendo un objetivo importantísimo. El edificio empieza a construirse. Ustedes han de seguir han de continuar con esa construcción. Nosotros, los de mi generación, le pusimos el cimiento a ese edificio. Y qué difícil es empezar a construir. Les voy a contar después, voy a comentar algunas anécdotas personales con ustedes. Pero tengo esa sensación. Y finalmente, el último objetivo, amigos míos, fue de regular el saneamiento de la propiedad agraria, regular el procedimiento del saneamiento de la propiedad agraria.
Y este también, ya les digo, fue un designio neoliberal. Y esto ha ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos, a objeto de darle definitividad al derecho propietario. Y claro que esto ha cumplido, por doble partida incluso, el INSA. ¿Eh? Ha entregado títulos ejecutoriales como panfletos a todos, particularmente a todos los campesinos minifundistas. Ha entregado títulos ejecutoriales sobre 2.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados, sobre media hectárea, 1 hectárea, 2, sobre aquello que estuvieron poseyendo siempre. En el procedimiento de saneamiento de la propiedad, a nadie le han mejorado en su extensión de tierra. Simplemente le han hecho un título ejecutivo para que se sienta dueño y pueda, pues, disponer de su propiedad de acuerdo a sus intereses. A mí, mi papá Evo Morales Ayma me entregó mi título. Tengo mi título. ¿Eh? Y generoso como es el MEN, me ha entregado doble título. Uno sobre la pequeña propiedad, que es la productiva, y sobre mi casita en el rancho. Por cierto, doble. Y todavía yo mal agradecido ando puteando contra Evo Morales, cuando debería levantarle un monumento, ¿no les parece? ¿Eh? Pero bueno, el saneamiento de la propiedad agraria, ya esta es la ironía, también ha servido para legitimar los latifundios que hoy existen en el oriente boliviano. Porque el INSA les ha titulado, ¿me entienden? No solo sobre el máximo de 5.000 hectáreas que hoy establece la Constitución Política del Estado, sino sobre 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 hectáreas, tal cual hoy son titulares en Santa Cruz, en Beni, Pando, ¿me entienden? Ahora, lo más dramático es que yo no podía precisarles a ustedes si en Bolivia ha concluido o no el proceso de saneamiento de la propiedad agraria. Tengo la impresión de que no. Y no obstante que el saneamiento de la propiedad agraria ha sobrepasado los 10 años transitorios que se había establecido como plazo. El saneamiento ha durado casi 20 años, si no es más. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Le han informado al país? ¿Sabemos nosotros sobre, por ejemplo, la existencia de tierras fiscales disponibles? El INSA nos ha informado sobre esta situación. ¿Existe en Bolivia tierras fiscales disponibles? ¿Sí o no? ¿Dónde se han distribuido tierras? ¿A quiénes? ¿Y cuánto? No tenemos información. ¿Me entienden? Me temo de que el saneamiento de la propiedad agraria ha sido también un proceso trunco. Tengo esa percepción. Puede ser que ustedes se interesen por investigar para un trabajo de tesis, no sé. Acabo mi exposición de la mañana, amigos, refiriéndome al tema de los derechos humanos en la ley 1715. Esos derechos humanos, como hemos visto, están contenidos. Por tanto, nuestro derecho agrario, amigos, ha evolucionado y seguirá evolucionando a la par de los derechos humanos. Esa es su razón de ser, ya hemos visto. Esa es su filosofía. ¿Eh? He concluido, chicos. ¿Alguna pregunta?